Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Una mañana más nos volvemos a encontrar unidos en familia. Después de haber pasado un buen tiempo con nuestros niños, alabando al Señor y también aprendiendo de la palabra de Dios, ahora nos toca a nosotros en familia aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en esta mañana. La verdad es que esta semana ha sido una semana muy dura. Son casi prácticamente 2 semanas muy duras en las cuales hemos visto la mano de Dios en medio de todo esto. Ha sido una semana muy dolorosa, pero también entendemos que Dios tiene el control total, absoluto de las cosas y confiamos en Él y descansamos también en Él. Quiero agradecer a nombre de mi esposa y el mío sus colaboraciones, sus ofrendas, la manera en la cual nos han hecho llegar mucho amor, no solamente por cuestiones de ofrendas, sino también con llamadas, con mensajes. Nos han mostrado nuevamente que nos aman y que también aman a nuestras hijas. En esta mañana quiero hablar de algo que definitivamente es necesario hablarlo, porque muchos hemos iniciado la vida cristiana de una manera muy apresurada. Muchos hemos tomado pasos gigantescos en nuestra vida cristiana, pero el detalle está en que llegamos a un punto donde ya no seguimos avanzando o ya no avanzamos con el ritmo con el que empezamos, sino que nos estancamos. Comenzamos a actuar de una manera muy mediocre en nuestra relación con Dios. Leemos por compromiso más que por devoción. Oramos porque necesitamos algo y no por adoración. Y así de esta forma vamos estancándonos en nuestra vida espiritual. Y creo que el libro de Ageo es uno de los mejores libros que está en el Antiguo Testamento para enseñarnos a volver a casa, a volver a nuestra relación con Dios, una relación constante, una relación fluida y sobre todo siendo partícipes de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos ofrece en su palabra. En esta mañana vamos a hablar de un llamado a volver a Dios. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo puedo volver a Dios si yo estoy en Cristo? ¿Cómo puedo yo regresar con el Señor? ¿Cómo puedo yo entender que estoy mal cuando oro, leo la Biblia, no me pierdo las transmisiones, entre otras cosas? El detalle muchas veces es que nosotros asociamos las actividades con crecimiento, y la verdad es que actividades es una rama dentro de la vida cristiana y crecimiento es lo que lleva hacia las actividades, el servicio, la adoración, entre otras cosas. Nuestro crecimiento espiritual muchas veces se ve estancado por las innumerables actividades que tenemos. Por si acaso, el hecho de servir a Dios o el hecho de asistir a las transmisiones o a los servicios no significa que estemos creciendo espiritualmente. Usted tiene que sentarse y analizar y preguntarse qué cosas ha dejado atrás y qué cosas ahora las hace para la gloria de Dios. Si hay pocas cosas que usted todavía no ha dejado atrás, todavía le cuesta dejar atrás, significa que usted está en una etapa de estancamiento. Pero si usted cree, analizándose, que hay áreas en su vida que ha ido cambiando, hay pensamientos en su vida que ha ido quitándolos, hay actividades en su vida que han ido formando parte de su relación con Dios, como el levantarse temprano a orar, como el tener una relación constante, fluida con la palabra de Dios. Si esa es la forma como usted ve
o cómo usted entiende el resultado, entonces definitivamente estamos en una etapa de crecimiento. Pero la etapa de crecimiento también tiene otra variable, y es cómo afrontamos las pruebas, cómo afrontamos los momentos difíciles. Si vemos una prueba que Dios pone en nuestro camino y decimos, no, esto no lo puedo soportar, voy a volver atrás. O no, esto no me gusta, la forma como se está viendo todo esto no me gusta, voy a volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Esto lo podemos decir de una manera verbal, pero también lo podemos decir de una manera inconsciente en nuestros pensamientos. He conocido personas a lo largo de mi vida cristiana que no querían seguir creciendo en su vida espiritual porque tenían miedo de dejar algunos pecados de los cuales ellos se habían hecho costumbre en su vida. Y es interesante ver cómo Dios en nuestra vida va mostrándonos algo que debemos de quitarlo, que a veces nosotros lo hemos visto como algo rutinario o como algo que simplemente ha formado parte de nuestra vida. Ejemplos puedo darles mucho: las adicciones, las relaciones que no son bíblicas, el yugo desigual, por ejemplo, o algunas prácticas lascivas que de repente usted las convierte como una fortaleza en su vida. Entonces, uno tiene que analizarse y evaluarse y preguntarse si estamos creciendo o no estamos creciendo, si estamos desarrollando una muy buena relación con Dios o no estamos desarrollando una muy buena relación con Dios. Si es así, que usted no está seguro, si es así que usted cree que no ha crecido en los últimos años, entonces es necesario que usted, hermano o hermana, escuche esta enseñanza de la palabra de Dios que nos va a enseñar, valga la redundancia, a regresar a una relación con el Señor. Esto es importante que usted lo escuche, esto es importante que usted tome nota. ¿Sabe por qué? Porque a veces las actividades nos hacen perder, en realidad nos hacen perder la esencia de lo que es el Evangelio. Y le puedo citar un pasaje, una historia. Marta y María son el mejor ejemplo de lo que es el crecimiento y lo que es la actividad. El crecimiento no está en lo que yo pueda hacer por el Señor, sino el crecimiento está en lo que Dios quiera hacer conmigo a través de lo que Él va enseñándome. Hermanos míos, abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1. ¿Sí? Ageo, capítulo 1, y vamos a leer los 11 primeros versículos. Es un libro o una pequeña carta que escribe el profeta Ageo, que obviamente es contemporáneo con Esdras, con Nehemías, que tienen que ver básicamente con la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo, de todo lo que era el lugar de adoración de los judíos, que había estado abandonado por casi 17 años, después de que regresaron de la cautividad de Babilonia, después del edicto de Ciro, el persa, para que todos los judíos regresen a Jerusalén. Después de esto habían pasado casi 12 años, más 5 años más, 17 años, donde ellos habían llegado a olvidarse de la reconstrucción del templo y a enfocarse a sus casas, a artesonarlas, dedicarse a lo que usualmente hacían antes de que fuesen llevados cautivos a Babilonia. Entonces, en esta mañana vamos a leer los 11 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Ageo. La palabra de nuestro buen Dios dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerraréis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¡Wow! ¡Qué profecía más fuerte para llamar a la reflexión a un pueblo que se había olvidado de la casa del Señor, que al haber sido tomado por Nabucodonosor en esta se me fue la palabra, cautividad. Hubo destrucción sobre Jerusalén y destruyeron los muros y destruyeron el templo, y esto había quedado así, en ruinas. Habían estado en Babilonia, luego después de la caída de Nabucodonosor se levanta Ciro y Ciro manda un edicto y luego ellos regresan a casa. Después de haber estado en casa por casi 12 años, nuevamente el Señor trae palabra por medio del profeta Ageo diciendo: reedifiquen mi casa, reedifíquenla. Mi casa está abandonada, pero sus casas son bellas. Mi casa está desierta, pero sus casas están hermosas. Y ahora, esto no solamente había perjudicado, porque hay algo que usted necesita entender. A diferencia de nosotros, la iglesia, el pueblo de Jerusalén basa su adoración en el templo. Y es por eso que se habla de la reconstrucción del templo, se habla inclusive, hay una página en la internet que usted puede buscar que es Instituto del Templo, donde los judíos ortodoxos, ¿no?, y los sionistas también están en toda la preparación del futuro templo, ¿no? Tienen absolutamente ya todo lo que ellos necesitan para construir nuevamente el templo. Y porque los judíos basan su adoración en el templo. Para ellos el templo es su máxima adoración. Allí el sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, para los judíos. Allí se levantaban ofrendas, se daban ofrendas al Señor para las purificaciones, que obviamente Dios lo había establecido en su palabra. Pero en nosotros es muy diferente, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra que el Padre está buscando los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si bien es cierto, nosotros tenemos la casa del Señor, la iglesia, el templo, para congregarnos cada domingo, para buscar del Señor, para servir al Señor, pero nuestro centro de adoración
es nuestra comunión con Dios, porque estamos unidos en el Espíritu. Y es por eso que no nos vemos afectados, en algún sentido, en el hecho de poder estar en la iglesia, en un lugar geográfico. Porque la iglesia, la eclesía, no es un lugar geográfico. La iglesia no es un templo. La iglesia es un movimiento, es una asamblea. Entonces, para nosotros el templo está bien. Podemos tener un templo y es muy bueno y queremos tener un templo, pero no significa que es nuestro máximo lugar de adoración este templo, estas paredes, que ni siquiera son nuestras, sino alquiladas. Entonces, nuestra máxima adoración es uno mismo, el hecho de poder doblar rodillas y hablar con Dios y estar conectado por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, a través de la oración. La misma presencia de Dios habita en nosotros. Amén. La Biblia dice en Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Jesucristo dijo, vendré yo y moraré con Él y Él conmigo y eternamente. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro eso. Pero para los judíos no. Para los judíos, el máximo lugar de adoración era el templo. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones. Si el templo estaba en ruinas, ¿qué estaba en ruinas? Su relación con Dios. Si el templo estaba en ruinas, ¿qué estaban? En pecado, porque no se ofrecían sacrificios, porque no habían sumos sacerdotes ni levitas trabajando en el templo. Y es más, lo que sucedía es que el profeta, a través de la palabra de Dios, a través de la profecía de Dios, el profeta llama la atención al pueblo, porque al no reedificar el templo, los levitas, los sacerdotes, lo que hacían, que tenían familias, trabajaban en el campo y no se dedicaban 100% al templo, porque no había templo, porque estaba destruido, porque estaba en ruinas. Entonces, personajes como Esdras, Nehemías o como Ageo son personajes que Dios levantó en la historia para poder nuevamente reconstruir el templo. Porque el templo significaba para ellos el máximo lugar de adoración. Iglesia, esto es algo que usted y yo necesitamos entenderlo. Esto es algo que usted y yo necesitamos entender. Nuestra máxima adoración es nuestra devoción, es nuestra adoración, es nuestra obediencia. Si nosotros queremos seguir adorando al Señor y no poner excusas como, hermano, estoy desanimado porque no voy al templo, hermano, ya no es lo mismo porque ya no nos reunimos, ya no estamos juntos. Hermano, estas pueden ser algunas excusas para no leer la Biblia, para no ser fiel al Señor, para no adorar, para no predicar el Evangelio. Pueden ser miles de excusas. Porque, ¿sabe qué? Nuestra máxima adoración es la obediencia. La Biblia dice que el Señor pide de nosotros obediencia. Y la obediencia es nuestra mayor adoración. Pero si nosotros seguimos teniendo este concepto de que el templo, de que las paredes son mágicas y que las bancas son mágicas porque me ayudan a ser más espiritual, hermano, usted está teniendo un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Ahora bien, ¿cómo podemos alejarnos de Dios si aún congregamos? ¿Cómo podemos alejarnos de Dios si de repente nos conectamos de manera virtual cada domingo? ¿Cómo nos alejamos de Dios si de repente usted eventualmente lee la Biblia o de repente tiene alguna necesidad o no se pierde un culto de adoración, de una noche de clamor, perdón? ¿Cómo usted puede decir que está apartado del Señor? Nuevamente quiero ser muy enfático en esto.
Esas son actividades, son reuniones que celebramos cada día, cada domingo, cada miércoles. Pero nuestra verdadera adoración es día a día. Jesús dijo, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz día a día y seguirme. Entonces, yo quiero hablar en esta mañana dando algunas ideas que se desprenden del texto con respecto a cómo podemos apartarnos o cómo podemos alejarnos del Señor, ¿sí? Primero, básicamente, como dice en el verso 2, por un concepto errado. Siempre nos vamos a apartar del Señor por un concepto equivocado que tenemos del Señor. Una vez un joven a mí me dijo, pero si Dios es amor, y si tú me dices a mí que la salvación no se pierde, que nunca la voy a perder, entonces me voy al mundo. Igual, cuando muera voy a ir al cielo porque la salvación no se pierde y porque Dios es amor. Y este es un concepto equivocado. Si bien es cierto, la salvación no se pierde porque no la hemos ganado nosotros, sino se nos ha dado por gracia, pero nos olvidamos que Dios también es un Dios de justicia y es un Dios, como dice la palabra de Dios, fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios ama a todo aquel que tiene por hijo, a todo aquel que tiene por hijo, ¿no? La disciplina nos hace ordenar nuestro concepto. Muchas veces nosotros nos apartamos del Señor o comenzamos a llevar una doble vida, espiritualmente hablando, por un concepto equivocado. Miren lo que dice en el verso 2. En el verso 2 dicen lo que el pueblo decía. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo. Este pueblo dice. Ahora, no se lo habían dicho a Zorobabel, no se lo habían dicho a Ageo, no se lo habían dicho, porque el Señor conoce nuestros pensamientos y es por eso que en el verso dice, así ha hablado Jehová diciendo, este pueblo dice. Este pueblo lo puede decir en su corazón, o lo puede decir con sus actividades, o con la manera como ven la vida, pero lo que ellos estaban diciendo, no ha llegado todavía el tiempo de que la casa sea reedificada. No ha llegado el momento todavía. Yo tengo que terminar mis estudios, yo tengo que terminar mis trabajos, yo tengo que terminar mis quehaceres y que espere el resto. El concepto no es nuevo, el concepto es viejo. Como dice la Biblia, no hay nada nuevo debajo del sol. Este concepto ha sido por años. Siempre hemos hablado por Dios, siempre hemos actuado por Dios pensando que nosotros siempre tenemos la razón. Y decimos, no, todavía no ha llegado el tiempo, todavía no es el tiempo. Y a veces lo espiritualizamos y decimos, no, no es la voluntad de Dios. ¿Y quién nos ha puesto a nosotros por jueces para decir cuándo, cómo o qué es la voluntad de Dios? Es Dios quien dictamina. Y Dios había dicho, reedifícame la casa, reedifícame el templo. No digas lo que tú estás diciendo, no pienses lo que tú estás pensando. Es tiempo de que mi casa sea reedificada. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida es que Dios nos ama tanto como para dejarnos morir con la vida que llevamos. Y no es que usted sea un pecador empedernido, no es que sea usted un drogadicto, un alcohólico, un mujeriego. No estoy refiriéndome a eso. Lo que me estoy refiriendo es a la vida abundante que Dios nos ofrece. Esa vida de gozo pleno, esa vida de ser usado en las manos del Señor, esa vida de tener el poder de Dios en nuestras vidas al predicar el Evangelio, al servirle con pasión. Eso no lo sentimos. Y creemos que la vida cristiana es una vida rutinaria, creemos que la vida cristiana es una vida religiosa, que tengo que abrir la Biblia y leerla y punto, se acabó, domingo, listo, hasta el próximo domingo.
Esto no es vida cristiana. Esto no es relación. Esto es religión. Y Jesús no ha venido a poner un sistema religioso. Jesús ha venido a ponernos vida, a darnos de su vida, de esa Zoe que se habla, refiriéndose a la vida abundante, pero que no la tenemos, que ni siquiera nos acercamos a ella. ¿Y sabe por qué? Porque siempre estamos diciendo lo siguiente: otro lo puede hacer por mí, otro lo haga. No, tienes que predicar el evangelio. No, que lo haga el pastor, que lo hagan los hermanos. Ellos tienen más tiempo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que romperme el lomo, como decimos en el argot criollo, para darle de comer a mis hijos. Pero que otro lo haga. Eso no es para mí. Es un concepto equivocado, creyendo que tu responsabilidad se la puedes delegar a otro. Y no podemos hacer así. Otro concepto equivocado que nosotros tenemos es no discernir los tiempos que vivimos. Mire, yo le voy a decir algo a usted y se lo voy a decir con mucho amor. Si usted entró a la cuarentena con una vida espiritual pobre y usted sale de la cuarentena con una vida espiritualmente pobre, usted tiene que revisar su salvación. No puede seguir así. La excusa que siempre hemos dicho es: no tengo tiempo. Ahora tenemos tiempo. Muchas veces hemos dicho esto y ahora no lo hacemos. No me diga usted que no tiene tiempo, porque uno, es un mal administrador del tiempo, o dos, no le importa tener tiempo con Dios. Hermanos míos, no podemos tener un concepto equivocado y creer que va a haber otra oportunidad como la que ahora se nos está presentando para poder crecer en fe. Una de las cosas que yo le decía a mi esposa es esto: nosotros hemos entrado a una prueba familiar, una prueba que no sabemos cuándo acabará, no sabemos, pero de lo que sí estamos completamente seguros es que esto nos va a hacer más fuertes, esto nos va a hacer más dependientes del Señor. Tal vez haciendo un mea culpa, tal vez he estado confiando más en mí que en el Señor. Tal vez he estado confiando más en otras cosas más que en el Señor. Pero esta prueba que estamos viviendo nos está enseñando a confiar plenamente en el Señor y estamos viendo sus manos. Desde nuestra amada iglesia que nos aman, desde hermanos, amigos que nos están llamando para apoyarnos en oración, hasta utilizar médicos y personas para poder ayudarnos en todas estas circunstancias. Porque las pruebas a nosotros nos tienen que hacer mejores personas, no peores. Usted no puede apartarse del Señor porque Dios lo pone a prueba. Usted no puede apartarse del Señor porque no tiene la misma libertad que tenía aquí en la iglesia, en el templo para adorar, ahora no lo tiene en su casa. Esas son excusas. Aprenda a discernir bien el tiempo. Los judíos decían: no ha llegado el tiempo de que nuestras casas de que la casa del Señor sea reconstruida. Todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Vamos a seguir nosotros en nuestras cosas, vamos a seguir nosotros en nuestros quehaceres, pero todavía no ha llegado el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo, iglesia? ¿Cuándo es el tiempo para que puedas desarrollar una relación con Dios? Es triste porque hablaba con algunos hermanos con los cuales servimos en la obra y hacemos una evaluación de cuántos se conectan los domingos, de cuántos están todavía conectados en grupos vida o en los diferentes ministerios que tenemos como Vivo, Out.
Vidas Creciendo Ahora o la Pre. Y hay muchos que la verdad es que brillan por su ausencia. Yo honestamente quiero creer que de repente no lo pueden ver en vivo, de repente ven las repeticiones, pero si no hay alguien que te esté obligando a hacerlo, a veces no lo hacemos. Por nuestra falta de temor a Dios, es que a veces necesitamos que alguien nos obligue a hacerlo. Pero cuando tenemos temor de Dios, no nos tienen que obligar. Eso nace en nuestro corazón. Eso se desarrolla en nuestro corazón, porque es nuestra adoración. Hermano mío, otra característica de alejarnos es que no pensamos en las consecuencias. No pensamos en las consecuencias. Mire lo que dice en el verso 5. Hay una lista que el Señor pone a través del profeta Ageo, ¿no? Y habla de que tienen que meditar bien en sus caminos. Mediten bien en sus caminos. ¿Por qué siembras mucho y no recoges? ¿Por qué comes y no te sacias? ¿Por qué bebes y no quedas satisfecho? ¿Por qué te vistes y no te calientas? ¿Por qué trabajas y trabajas y trabajas y sigues endeudado? ¿Por qué? Voy a trabajar para pagar mis deudas y sigo endeudado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto si estoy bien con Dios? ¿Dónde está el concepto de abundancia que el Señor nos dice? Porque esto tiene que ver con el contentamiento. Pero cuando no pensamos en las consecuencias, estamos insatisfechos y nada llena nuestro corazón. Salimos de un trabajo para entrar a otro trabajo, dejamos un trabajo para entrar a otro trabajo, estudiamos una cosa y dejamos para entrar a estudiar otras cosas. Hacemos todo lo que puede hacer para llenar nuestro corazón, pero las consecuencias de estar apartados del Señor nos llevan a estar insatisfechos. Porque la satisfacción nos la da el Señor. Y la insatisfacción la tenemos cuando estamos apartados del Señor. ¿Sabe? Iglesia, es tiempo de que nosotros podamos sentarnos y no solamente evaluar en las bendiciones que tenemos, sino también evaluar, iglesia, en las consecuencias las consecuencias que se pueden presentar si nosotros no tenemos una buena relación con el Señor. Y estas consecuencias, como dice aquí en el texto, pueden ser muchas. Pueden ser insatisfacciones de la vida, pueden ser insatisfacciones personales, pueden ser insatisfacciones de salud, pueden ser proyectos que concluimos nuestros proyectos y y seguimos insatisfechos. Porque Jesús dijo algo bien en claro, que a veces nos olvidamos. Y Jesús dijo lo siguiente: separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que tú quieras hacer separado del Señor, lo podrás hacer. Pero no tendrás la satisfacción, ni será duradero, como estar en la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, es bueno que medites bien en tus caminos. El profeta les dice a los judíos: mediten bien en sus caminos, mediten bien en sus caminos, piensen en lo que están diciendo, piensen en lo que están haciendo, porque la casa del Señor no puede estar desordenada, porque la casa del Señor no puede estar vacía, destruida. La casa del Señor tiene que ser nuestra mayor adoración. Iglesia, levantemos altares de adoración en nuestros hogares. Que nuestros hogares sean luz para el vecindario. Que nuestros hogares sean luz para nuestros familiares. Que nuestros hogares, o que mi propia vida sea luz para mi esposo, mi esposa, mis hijos que no son creyentes.
Seamos luz y no tinieblas. Piense en las consecuencias. Y la tercera y última característica es la solución. Porque yo no puedo estar así, viviendo todo el tiempo apartado del Señor. Yo necesito buscar la solución. Lo que el Señor Jesucristo le dice en las iglesias del Apocalipsis, le dice: mira dónde has tropezado, lo cual te produjo que pierdas tu primer amor. Piensa, medita, fíjate dónde caíste y vuelve a comenzar. ¿Sabe qué es lo maravilloso de tener un Dios como el que tenemos nosotros? Es que es un Dios que derrama de su gracia. Es un Dios que derrama de oportunidades. Como dice la Biblia en Juan, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:18. Gracia sobre gracia Él nos da. Gracia, favor tras favor. Entonces, hermano mío, mire lo que dice el profeta en el verso 7. El profeta les dice, y respondiendo, estoy en el capítulo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero, meditad bien en vuestros caminos. La primera parte de la solución es la honestidad. Sea honesto. Ahora, si a usted le cuesta ser honesto con otras personas, sea honesto con Dios por lo menos. Sea honesto con Dios, siéntese y de una manera espiritual desnúdese delante del Señor y diga: sí, Señor, yo tengo este problema. Sí, Señor, yo sé que no soy consciente cuando estoy orando. Yo sé, Señor, que no tengo una buena relación contigo. Sé que me falta fe cuando estoy siendo probado. Sé que hay esto, sé que hay el otro. Sé que no soy fiel a ti con mis recursos. Sé que hay muchas cosas en mí que tú tienes que hacer. Sea honesto con el Señor. La mejor solución para el problema es la honestidad. Y segundo, renueva tu adoración. Es necesario que tú renueves tu adoración. Es necesario, como dice en el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. La acción de hacer esto es renovar nuestra adoración. Comienza, recuerda que cada día tenemos la oportunidad para renovarnos delante del Señor. Entonces, hermano mío, no viva derrotado. Levántese en el Señor. Tenemos un Dios que nos da la oportunidad de renovar nuestra adoración. Y eso es lo que necesitamos, ¿sabe? Una de las cosas que yo siempre hago recordar a los que estuvimos en el inicio es con qué pasión servíamos al Señor. No teníamos ninguna vergüenza. Me acuerdo que una vez, todavía por donde yo ahora estoy viviendo, a la espalda, en ese parque, todo eso era un basurero. Y por ahí caminábamos con algunos hermanos para visitar y predicar y hablar. Y no teníamos ningún temor. Pero ahora hasta nos da vergüenza, ¿no? Y qué triste es esto. La pasión la hemos perdido. Y la pasión no se puede perder. Si hay algo que tú no puedes perder en la vida delante del Señor, es la pasión. Iglesia, una de las cosas que hemos aprendido es que mientras uno piensa que no necesita nada, en realidad lo necesita todo. Y yo te animo que tú puedas seguir el consejo de Ageo, seguir el consejo de Dios por medio del profeta Ageo, de siéntate, levántate, esfuérzate, tienes que hacerlo, cobra ánimo, porque necesitamos estar caminando bajo la voluntad de Dios.
y no bajo nuestros propios conceptos equivocados. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La vida cristiana es una vida de altas y también de bajas. Yo entiendo que hay momentos donde uno pasa por dificultades, pasa por situaciones desfavorables, como todos. Sé que la prueba que vivimos con mi familia de repente no es la misma que otros también pueden estar pasando, otras pruebas. Pero una de las cosas que hemos aprendido es a no descuidarnos del Señor. Y hay momentos donde mi esposa me dice: hey, Cristian, ya es necesario, regresemos. Hay momentos donde yo le digo: sí, también vamos a hacerlo, es necesario, ya dejemos de hacer esto para hacer aquello, porque creo que ese es el soporte que nos ayuda a seguir adelante. Y ese es el soporte que usted también debe de tener: la honestidad. Sea honesto. Si usted cree que eso que vive usted es todo la magnitud de la vida cristiana, entonces yo pregunto: ¿cuál es la diferencia entonces en todas las religiones? Si solamente es venir al templo, escuchar y luego irme a mi casa y seguir haciendo lo mismo, ¿cuál es la diferencia de un mormón, de un testigo de Jehová? ¿Cuál es la diferencia de un católico? Si hacen lo mismo, pero su conciencia está muerta. Su vida, su relación, su amistad, su vida social puede ser muy religiosa, pero su conciencia, su alma, su espíritu están muertos. Yo le animo, iglesia, esfuércese. Y si usted tiene que regresar al Señor y decir: Señor, voy a reedificar mi adoración, voy a reedificar mi relación contigo, amén. Que Dios te bendiga. Eso es honestidad. Y la honestidad es la base para una buena relación con Dios. Que tengas una excelente mañana. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.